Hola. Hola, somos las voces de tu cabeza. ¿Te has dado cuenta de cómo te miran todos en la oficina? Se ríen de ti a tus espaldas. Porque ellos, todos, tienen el mal dentro. El terror se acerca. Es el momento. En esta hora mágica, Miguel Ángel Bustos te invita a sentarte en la mesa de lo increíble, pero cierto. Quédate. ¿Te atreves? Buenas noches, un lunes más, una mesa de lo increíble más. Y buenas noches y espero que, que os encontréis al otro lado. En el programa de hoy, vamos a seguir un poco en la línea de la que marcábamos la semana pasada, El terror del hombre hacia el hombre. Con una variación con respecto a quién es el objetivo de ese terror. Continuaremos con un relato, esos relatos que están teniendo, la verdad es que bastante aceptación y que demuestra un poco que vamos por buen camino. También tendremos este relato del suceso de Grazalema que ocurrió por allá por el último trimestre de 1936 en plena época de guerra civil, un hecho luctuoso. Y también estará con nosotros Fran con sus manos espirituales, que hoy nos llevará, como siempre, fundamentalmente por el camino de la creencia, de la evidencia y de lo posible o no, según cada uno. Así que sin más dilación, y si así lo creéis conveniente, estar atentos porque empezamos con la mesa de lo increíble. Lo dije la semana pasada. En una guerra civil nadie tiene las manos limpias. Nadie. Bien es cierto que nada más acabar hay vencedores y vencidos. Está en la inteligencia, en la generosidad de la población, el querer, como decía la semana pasada también, que ya no hayan ni vencedores ni vencidos. Pero lo cierto y bien cierto es que la situación se dio por los dos bandos. La semana pasada hablábamos de la capital de España. Esta semana voy a hablar de un pueblo de la Sierra Gaditana, de Grazalema. Y voy a hablar de esa otra parte en el reportaje, esa otra parte, si cabe, también tanto o más dolorosa que la primera. La delación, el conocimiento, la venganza. Todo ello, incluso la envidia. Todo ello envuelto en una población, en una pequeña población, donde cualquier enconamiento, cualquier enfrentamiento, según quien estuviera arriba, podía ocasionar la mayor de las desdichas a la persona en la que se fijaban ese odio. Menos datos
¿Por qué? Menos datos me refiero constatados. ¿Por qué? Porque el vencedor, si hay algo malo, lo rompe. Si hay documentación, la rompe, la esconde. Aquí es de padres a hijos, de abuelos a hijos, de la familia. 15 mujeres muertas. Aquí hablan de asesinadas, en todos los sitios son asesinatos. No es por el hecho del término que se utilice. Es el terror de nuevo, es el miedo, es la atrocidad del hombre contra el hombre. Con todos los aditamentos que entraña el contacto, la vecindad, la relación. Os dejo con este reportaje. Un reportaje, vuelvo a repetir, editado. Porque he vuelto otra vez a los hechos. Ni a las interpretaciones, ni a las versiones. A los hechos. Hay hechos, os puedo decir, que son más que, versiones que son más que controvertidas, a nivel de números, de muertos, de tal, muchísimas. Pero yo he ido al hecho, como lo hice la semana pasada. En este caso, los verdugos son los que la semana pasada, entre comillas, y verdugos lo digo entre comillas, son las víctimas de la semana pasada y viceversa. Al final me quedo con lo que dice de nuevo otra familiar. No hay que olvidar, pero hay que sobreponerse, hay que tirar adelante. Os dejo con el reportaje y de nuevo iré interviniendo en momentos puntuales. Adelina, le agradeceré que atienda usted a mis pequeños y les dé de comer. La comida me la dejé puesta, pueden dormir en mi casa y ustedes echarles una miradita, que como son tan malos no quiero que le den mucha guerra. A ver si pudiera ser que pronto me dejaran salir, puesto que yo no tengo culpa, que no mucha mi papá. Gracias y le queda muy agradecida su amiga Catalina Alcaraz. Aunque le moleste más Adelina, le ruego cuando usted pueda me mande unos huevos duros. En el aparador tengo algunos. Perdone tantas molestias. Catalina escribe una apresurada nota a su vecina. En el domicilio de los Alcaraz, en la calle Dr. Mateos Gago, en Grazalema, un grupo de falangistas ha venido a detener a su padre, el concejal republicano Ignacio Alcaraz. Pero don Ignacio emprendió la huida hace meses, justo cuando las tropas sublevadas contra la Segunda República tomaron Grazalema a mediados de septiembre de 1936. En ausencia de su padre detienen a Catalina Alcaraz. Dentro duermen sus 3 hijos de 8, 5 y 3 años de edad. En esas mismas horas, otras 14 mujeres de Grazalema también son detenidas y describen un similar camino descendente desde las calles del Barrio Alto, barrio de Jopones, hasta los calabozos. Será un camino sin retorno. ¿Su padre dónde está? Mi madre dice, mi padre ha huido hacia el norte. Entonces venga usted, la llaman y la fusilaron. Después de tenerla unos cuantos días detenido. Esos señores no pudieron informarse que mi madre no tenía delito de sangre ninguno, que no era ella una política, que ella era una mujer culta, pero una mujer de su casa. Simplemente porque el padre de ella era político y luego cuando lo cogieron en Cartagena, lo juzgaron, vieron que no tenía delito de sangre ninguno. Al revés, íntimo amigo del califa de Marruecos, entonces no el rey, sino el califa.
y vieron que don Ignacio estaba preso, pero ¿por qué si don Ignacio es un comerciante estupendo aquí en Marruecos y no tienen, lo soltaron estupendamente? En cambio mi madre, la pobre, viene a este pueblo porque le encantaba y va y se la cargan a fusilada porque era la hija de don Ignacio Alcaraz. Las pelaron, las pelaban, las montaban en una camioneta en aquellos entonces y las paseaban por el pueblo, le daban unos vasos de aceite resino, las purgaban, le ponían, las pelaban y le daban un moño con un pedazo de bandera republicana, amarrada ahí. Bueno, barbaridades. Y madre, la pobre, hacía lo que podía. Pero ahora vinieron unos hombres por ella. Que mi hermana Josefa tenía 5 años y yo 7. Vinieron por ella para llevársela, como se la llevaron. ¿Entiende usted? Sí, viendo todo lo que tenía allí y las 2 chicas agarradas a ella. Mamaita, no te vayas, mamaita, no te vayas, mamaita, no te vayas. Pero se la llevaron. Y te la llevaron gente conocida. Entraron 2 hombres a mi casa. Eso lo presencié yo todo. Y tenía 7 años. Andrés Navarro, de 8 años, acude a ver a su madre detenida. Será la última vez que la vea. Incluso aquí cuando la detuvieron, la Guardia Civil, la detuvieron, se la llevaron, yo fui a verla, me dice, hijo, arme una tortillita de patata, tú sabes ya cómo yo la hago, ¿no? Y yo con 8 años le dije, sí, mamá, yo sé cómo tú la haces. Dice, bueno, pues tráemela. Fui y le llevé la tortilla de patata, pero cuando mi madre la probó, dice, hijo, la tortilla está muy bonita, muy bien. Dice, pero te se ha olvidado de freír las patatas. Yo había partido las patatas chiquititas, la había mezclado con el huevo y la cebolla, pero ni había frito las patatitas ni la cebolla. O sea que cuando ella le pegó el bocado a la tortilla, pues notó que las patatas estaban sin freír. Los calabozos están llenos. Esa misma noche sacarán de las celdas a 15 mujeres. Serán trasladadas hasta una curva de la carretera Grazalema-Ronda, en terrenos de la finca Retamalejo. Nosotros los dejábamos a la entrada y le decíamos, guíanos. Y todos coincidían en el mismo punto. Había una piedra que marcaba también la zona, una pequeña ondulada, aparecían algunas piedras, y siempre nos indicaban el mismo sitio. Aunque lleváramos a diferentes testimonios. Entre ellos, por ejemplo, el que fuera alcalde en Grazalema, Antonio Mateo, que fue con el primero que tuve contacto y el primero que me indicó esa fosa y el resto de fosas que hay en Grazalema, que estamos hablando en un total, entre Grazalema y Benamahoma, de 7. La fosa siempre se ha sabido dónde está, porque yo he ido con mi padre muchas veces a pintar una cruz de K a la vera. A mí me fuera gustado de haber ido a la fosa. Me fuera gustado de haber ido a cuando la descubrieron para sacarla. Un adolescente, Francisco Peña García, apodado el Bizarrito, se había topado unas horas antes con los ejecutores. Es obligado a cavar la fosa donde serán sepultadas las 15 mujeres, justo en la tierra donde se hallaba un alfanje para producir carbón. El propio Bizarrito también será asesinado. Se localizan 15 mujeres y un adolescente. Son las cifras correctas que debemos manejar. Fosa en unas dimensiones pequeñas, 2,40 por 1,40 aproximadamente, donde están todos. Estaba lloviendo mucho aquella noche y que sintieron, que creían que era tormenta, pero eran los tiros los que escucharon, los tiros. Y que a la otra mañana pues fueron y el arroyito que pasa por el lado del alfaje, pues estaba todos los charcos de sangre. Allí era donde la habían matado y estaba todo el charco de sangre. Las cogieron y las echaron a la fosa y las enterraron muy mal. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿A qué sociedad pertenecen? Sus edades estaban comprendidas entre los 18 años de Ana Fernández Ramírez y los 62 de María Josefa Nogales Castro. Vivieron en una Grazalema con muchas carestías económicas. Grazalema, antiguamente, con la industria de la lana,
Había muchos tejedores, trabajaban en sus casas. En el pueblo de Grazalema, no exagero, es la verdad. De cada 4 viviendas, una tenía un telar. Y es Grazalema el pueblo natal de una de las figuras más relevantes del anarquismo andaluz, José Sánchez Rosa. En las hemerotecas el término Grazalema, en las primeras décadas del siglo XX, se asocia a diferentes adversidades, huelgas generales e incluso movimientos sísmicos que hacen temblar la tierra. Aparte, lo cierto es que las desigualdades sociales y el desempleo son una constante en el pueblo. La República no va a salvar a Grazalema. El 18 de julio de 1936, una sublevación militar provoca la Guerra Civil Española. La tensión en Grazalema es evidente. 3 meses antes, en abril, las iglesias y ermitas habían sido escenarios de saqueos e incendios. El 24 de julio se recrudecen estos asaltos a los templos religiosos justo el mismo día que llegan al pueblo los milicianos de la columna de Pedro López, procedente de Montejaque. Los testimonios también indican que fueron fuerzas venidas desde Ronda, los que hacen los prisioneros, se los llevan y los matan. Estamos hablando de un total de 20 muertos, por utilizar el argot que se suele utilizar, 20 muertos de derecha. Bajo el control de los milicianos, el suceso más trágico se produce el 29 de agosto. Ese día fusilan a 11 personas, entre ellos a Mariano Ruiz Candil, farmacéutico del pueblo, antiguo juez municipal, mayordomo de la Virgen del Carmen y cara visible de la Unión Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera. También es fusilado su hermano, Juan Ruiz Candil, sacerdote, canónigo doctoral y arcipreste de Jerez. La violencia republicana para. No sigue habiendo fusilamiento. No hay más fusilamiento hasta final de agosto. Grazalema caerá en manos de los sublevados a mediados de septiembre de 1936, tras 2 días de asedio. El día 13 entran las columnas falangistas y las tropas de Salvador Arizón. Miguel Rincón Barea, conocido por el apodo de Argolla, es ejecutado mediante garrote en los calabozos de Grazalema en 1937. En Grazalema, la plaza de los Asomaderos se convierte en frecuente patíbulo desde el que se despeñan los cuerpos de decenas de fusilados. Entre las personas de Grazalema que son asesinadas sin formación de causa alguna, están las 15 mujeres encontradas en la fosa de Retamalejo. En un enfrentamiento, en una guerra, y más si es una guerra civil, se utilizan todas las armas que hay al alcance. También las armas de radiodifusión. En este caso, vamos a nombrar aquello que Queipo de Llano usó desde comienzos de la contienda. Los micrófonos de Radio Sevilla, de la Unión Radio, desde donde lanzó una auténtica guerra psicológica. Miedo, confusión entre la población. Población aterrorizada, por otra parte. Hasta el mismo Rafael Alberti lo inmortalizó en su poesía. Recitaba el poeta gaditano: atención, Radio Sevilla, Queipo de Llano es quien habla, quien muge, quien gargajea, quien rebuzna a 4 patas. Radio Sevilla, señores. Aquí, un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Viene al hilo de lo que vais a oír ahora. Estamos hablando de un hecho, ya lo llevamos diciendo, un hecho luctuoso dentro de ese terror del hombre por el hombre, que por supuesto también coge a las mujeres. Esto que vais a oír ahora
se emitió por Radio Sevilla y por Queipo, en boca de Queipo de Llano. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Catalina Alcaraz había llegado a Grazalema en 1934. Es la mayor de 8 hermanos. Procede de Tetuán, entonces capital del Protectorado Español de Marruecos. El padre de Catalina, Ignacio Alcaraz, es un próspero hombre de negocios. En Tetuán abre con éxito un salón de té, un estanco y una librería. La librería aún pervive, ya con otra propiedad, pero en el mismo sitio que regentaron los Alcaraz. En la misma calle que se llamó Segunda República, Avenida del Generalísimo y hoy Avenida de Mohamed V. Y la familia mía sabía lo que era bueno y era malo. Mi madre hablaba a casa de nosotros, todavía habrá testigos por ahí, venían infinidad de personas a comer diariamente y mi madre a socorrerlo en todo lo que podía porque era una familia que se encontraba bien. Digamos que eran ricos pero trabajadores, que incluso aquí seguían trabajando y en Marruecos tenían infinidad de negocios. Ignacio Alcaraz ve una nueva posibilidad de negocio en la venta de lotería y establece una administración en Grazalema. De Grazalema saldrán los billetes de la suerte hacia Tetuán y de Tetuán se distribuirán al resto del protectorado hasta la región del Rif. Pero para Catalina Alcaraz, la suerte se agota. Ellos eran una familia normal, ellos no eran personas ni gente de política, ni de gente normal. Ellos regentaban una administración de lotería y después, pues nada, una vida de familia, que en verdad es como si hoy día llegan a tu casa, punto y saca. Catalina se quedó en Grazalema y le arrebataron su vida por ser la hija de Ignacio Alcaraz. El concejal republicano, junto a su mujer y otra hija, emprendieron una huida de 3 años. La familia sufrió la represión y el expolio. Claro, todo al ver lo que había ocurrido, huyeron todos. Mi madre es la que, quizás por cabezonada, dijo que se quedaba, que ya no abandonaba su casa. Mira lo que le costó. Isabel es otra de las mujeres de la fosa de Retamalejo. Contaba 61 años cuando fue asesinada. Isabel y su marido, Melchor García, habían sido guardas de la finca de Monte Abajo durante 25 años. Con la Segunda República, los Melchores viven tiempos de entusiasmo político y sindical. Melchor García es durante unos días alcalde de Grazalema. Al producirse la sublevación militar de julio de 1936, cuando en septiembre del 36 Grazalema es tomada por el bando franquista, Isabel es la primera en caer. Teresa Sánchez Barea tenía 7 años cuando apresaron a su madre. Se llamaba María Barea Rincón. Y a los 5 meses cuando volvimos, es lo que hicieron. Mi abuela tenía 8 hijos, era lo que tenía, que salía, pero después ni estaba metida Nani, se llamaba Nani. El avance de las tropas sublevadas en la provincia de Málaga arrincona a los refugiados. La familia de Teresa regresa a Grazalema. Cuando llegamos, pues claro, nos presentamos al cuartel y entonces cogieron y pelaron a mi madre y le hicieron una trenza. Y mi madre tenía un pelo enorme. Mi madre no era de derecha, porque tu madre era de izquierda, las cosas como son. Pero por qué de eso tienen que hacer todo lo que hicieron. Cuando llegamos, la cogieron, la pelaron y le hicieron una trenza y la pasearon. Tras la humillación, María, la madre de Teresa,
vuelve a su casa de la calle Corrales I. Ya en Grazalema conocen el asesinato de una prima de Teresa, apodada La Cantita, y de la abuela, Isabel la Surcanta. Una prima hermana mía, por la parte de mi padre, de un hermano de mi padre. Se la llevaron, era guapísima. Mi abuela era de izquierda, pero ella no le hacía daño a nadie. Y se presentan los falangistas en casa de Teresa. Entraron esos dos hombres a casa, pero veo que uno hace así. Y mi hermana María, sin vergüenza, no se vaya a mi madre. Empezó, dice, pues a ti no te llevamos porque estás ahí en la cama. Te dieron. De todo eso me acuerdo, mira. Y el que la mató, tu padre le debía un dinero a mi madre de llevarle el queso, la leche y todo, pero mi madre no se lo cobraba porque como... y le llevaba el queso y la leche. Y ese es el niño. Uy, perdonadme. La tragedia va en aumento y se extiende a la casa donde viven Isabel Barea Rincón, apodada Jeroma, y su hija Salud. Teresa, con 7 años, es testigo directo de las 3 detenciones, de su madre, de su tía y de su prima. Pero mi hermano José, el pobre, que era el que estaba un poquito más espabulado en la cama, me dice, Teresa, anda ve a casa de tita Isabel. Y le dice que se han llevado a mamá. Y entonces yo fui. Y entonces estaba allí mi Salud y mi tía Isabel. Y entonces llegan los dos gachos mismos que habían ido por mi madre. Pero veo que se llevan a mi tía. Y le di yo a mi Salud, Salud, que se han llegado los dos hombres a tita. Y ella no tenía que haber salido. Pero la pobre salió. Tita, ¿dónde vas? Ah, tú estás ahí también. Venga, paga. Se la llevaron y estaba en estado. Salud Alberto Barea, prima de Teresa, trabajaba en Sevilla, pero había vuelto a Grazalema para casarse. ¿Y qué casamiento hizo? Se casó, llevaron al marido, se lo mataron. Y vinieron por mi tía, y mi tía, la pobre, siempre estaba malita. Siempre. Y entonces vinieron allí, estando yo allí. Salud Alberto Barea no es la única que iba embarazada. Diferentes testimonios revelan que Ana Fernández Ramírez e Isabel Atienza Gómez estaban igualmente en estado. Junto a Isabel, son asesinadas su madre Josefa de Jesús y su prima Lolita Gómez. Con Ana Fernández Ramírez también es ejecutada su suegra, Teresa Menacho Palacios. Mi tío estaba en el campo de Cabrero y querían saber dónde estaba. Y vinieron a preguntarle a la madre y a la nuera Ana. Y le dijeron que estaban en el campo, que ella sabía que estaba en el campo de Cabrero, pero que no sabía en más sitio. Y como no le dijeron dónde estaba el hijo exacto, cogieron a mi tía y cogieron a su nuera Ana, se la llevaron. Le gustaba un poquito la política. Ella permanece en su casa. Y fueron a preguntarle que dónde estaba el hijo y la pobre dice que su hijo estaba en el campo con las cabras. Y entonces la cogieron a ella, a la nuera, y se la llevaron y las mataron a las dos. Teresa Castro Ramírez, hermana del Mecha, Cristina Franco Domínguez, María Josefa Nogales Castro, Antonia Pérez Vega, la Guanchica y Natividad Vilches, hermana de la Bellotera, son los otros nombres de la fosa de las mujeres. Sus restos fueron localizados y desenterrados en el verano de 2008. También me contaba mi abuela cuando fueron a tapar la fosa. Mi padre fue, que tenía 11 años, fue con mi abuela.
con una abuela y con la otra abuela. Fueron porque era su familia y en Retamalejo, un hombre de la finca de Retamalejo fue y le dijo: tenéis que venir a tapar a los familiares porque los cochinos se las están comiendo. Y fueron, todas las que tenían familia, fueron allí a taparlas. Y cuando se asomaron a las fosas, de cómo estaban, pues dice que las piedras se las echaban desde lejos. Cuando ya estaban cubiertas de piedras, pues le echaron tierra. Pusieron una cruz, me decía mi abuela, pusieron una cruz de piedra y volvieron a echarle más tierra. Un deral, pendientes, horquillas, anillos o medallas de la Virgen del Carmen fueron algunos de los objetos recuperados. A algunas de las mujeres se le atribuyó su participación en los incendios de las iglesias de Grazalema. Sus familias lo niegan. Actualmente la Virgen del Carmen luce 2 de las medallas que se recuperaron en la fosa. En mayo de 2009, las 15 mujeres y el bizarrito recibieron sepultura digna en el cementerio de Grazalema. Montebajo se llama la finca, donde en un primer momento es donde entierran a 11 personas de derecha, ahí lo entierran, y una vez que ocupan el pueblo, ocupan Grazalema, las nuevas autoridades recuperan a sus muertos, lo entierran dignamente. También un capítulo silenciado y tapado de la historia de sus ancestros, y hoy tienen un lugar al que acercarse, al que ir, a donde recordar a sus familias. Y en el caso de quienes viven lejos, no recuerdo yo que me comentaban, decían: vendremos más o menos a Grazalema, pero sabemos que sus restos ya descansan en un lugar concreto y que honra desde luego su memoria, que al menos era lo que se pretendía. De hecho, cuando llega la fiesta de Todos los Santos, pues suelen verse familias de estas que antes, ahí donde estaban los restos, no lo hacían. Sin embargo, hoy vienen con flores y vienen con cosas y se le ponen ahí en donde está el monumento que se le dedicó a las mujeres de Grazalema. Él se murió con la pena de que su prima Salud, porque se había criado con ella, que su prima Salud, que allí metía, que allí en el monte, que no sé qué, que la mataron, que no sé cuándo, que no sé qué. Siempre, ya los últimos años lo llevaba yo al médico a Ronda, y cada vez que pasaba por allí, ahí fue donde las mataron, ahí. Y vamos a conciliar, no vamos a enfrentarnos. Conocer, pero no odiar. Y seguimos en esta segunda parte de la Mesa de lo Increíble, pues lo que teníamos anunciado. ¿Qué teníamos anunciado? Pues ni más ni menos que manos espirituales. Que os acordáis de quién lo lleva, ¿verdad? Cada semana tenemos aquí, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fran. Buenas tardes. Perdón, buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Oye, que la semana pasada, ya viste, sacamos ahí una grabación que teníamos de hacía un tiempo, de donde salió lo de la Ouija y todo eso, que tú no eres muy amigo de Ouija ni cosas de estas, ¿verdad? A ver, no es que sea amigo, pero hay cosas que hay que evitar, porque con estas cosas no se juegan. Estas son las cosas para comer, no se juega, como decían que no eres de dejar puertas abiertas y no se sabe encerrar luego, ¿no? De abrir puertas, si luego no se sabe encerrar es complicado, ¿no?
Sí, porque además son muy delicados esos tratamientos. Yo los evito no porque les tenga miedo o no miedo, porque si las cosas las haces bien, acaban todas bien. Pero el problema es cuando la gente te escucha y te dice, ay, yo también quiero hacer eso, y se hacen como brujitas y quieren adivinar y no saben que están jugando con cosas muy reales y muy serias y pueden traer problemas, claro que sí, los han habido mucho. Lo que decías y decíamos en el programa pasado que estuvo grabado, de hace unos años, decíamos que la Ouija no es un juego de mesa, ¿verdad? No, mira, a ver, es una herramienta muy buena para trabajar, gente que sabe trabajar con ello, que es responsable y serio, pero que es como decíamos, es una herramienta muy buena, pero que la gente la utiliza para curiosidades, y el problema que tiene la Ouija, que si no sabes hacerlo bien, puede entrarte un espíritu bien bueno que te va a ayudar, pero la mayoría de veces es un coladero de energías negativas que te van a hacer la vida imposible, incluso te pueden, como digo yo, arruinar la vida en el buen sentido, y no es broma lo que estoy hablando. Vamos a hablar de herramientas, que has nombrado la palabra herramienta. Sí. De todas las herramientas que utilizas tú para cada vez que contactas en gabinete o por teléfono, que contactas con personas y te piden, de todas las herramientas que tienes a tu alcance, las más físicas, las más mentales, de todas ellas, ¿cuál es la que tú le das más credibilidad? O por el contrario, una te complementan a la otra y te verifican el sí, el no o el tal vez. Mira, yo tengo, gracias a Dios, mucha intuición, pero intuición no es a todo momento que alguien le veo y le saco las cosas o aprendo, no puedes estar las 24 horas, pero hay momentos que ves cosas así y utilizas herramientas. Una de las herramientas es pues la sensibilidad. Por ejemplo, yo cuando voy a limpiar o estoy en una reunión, habitualmente desde hace muchísimos años, es decir, desde los 14, 15 años, yo siempre he llevado una cruz en mi mano. Ya no sé por católico o no católico, ahora llevo cruces o llevo un Buda o una piedra especial porque la he trabajado para esas energías. Todas esas herramientas nos ayudan a protegernos, por ejemplo, en protección. Para trabajar, sabéis bien todos que lo que más trabajo es el tarot, el péndulo hebreo y la numerología. Entonces, esas son herramientas para ayudar. Y bueno, después también hay otras herramientas que yo no utilizo, las conozco, pero no las utilizo y que hipotéticamente no es exactamente para ayudar al bolsillo de alguien, porque te piden a lo mejor algunos arreglitos, si me puedes solucionar esto, si puedes hacer para que esta persona no se desenamore de mí o no se vaya de mi lado. Esas cosas conmigo las conozco, pero conmigo no van. Fran, vamos a ver, dentro de lo que me estabas diciendo, el tarot lo conocemos más por cómo nos lo has explicado. El péndulo, lo del apellido hebreo, no sé si es que tiene algún significado especial o funciona lo mismo que un péndulo normal, o ahí tiene alguna variación, no lo sé. ¿Tiene alguna connotación determinada el ser hebreo? Sí, vamos a ver, un péndulo es un péndulo. Todo el mundo puede visionar un péndulo en los movimientos del péndulo. Lo que pasa es que el péndulo hebreo trabaja de diferente forma para ayudar y sobre todo para sanar. No es uno para ayudarte y adivinarte cosas, no. Así como un péndulo de piedra o lo típico que conocemos, el sí, no, bien, vale. El péndulo hebreo lo que se trabaja mucho son sobre todo enfermedades emocionales, personales y materiales. Entonces es un péndulo de madera con unas radiaciones o unas rayas en una base y por el otro liso, y se le pone una etiqueta que está escrito en hebreo, porque aunque el arameo es el lenguaje más antiguo que conocemos, aunque hay otros más, pero bueno, ese es el que más así conocemos, el lenguaje o el escrito hebreo es de los más poderosos.
las letras hebreas, las 22 letras hebreas, los 72 nombres de Dios, todas las cosas que se hacen para curarse están escritas en hebreo. Si no, no podría funcionar. Estamos trabajando con las energías que Jesús en su tiempo trabajaba. Vale. Y quedaba la numerología. Y voy a la numerología. Podemos decir que cada uno tenemos nuestro número, o nuestra vida es un conjunto de números, o se puede plasmar en futuro por un conjunto de números. Lo primero, para ir más sencillo, cada uno tenemos nuestro número. Eso que decimos, ay, mi favorito es el no sé qué. ¿Eso tiene algún significado? Mira, hay números favoritos porque a lo mejor te han marcado en la vida o te han venido arrastrando por X. Cuando nosotros hacemos un estudio de numerología o vemos con los números, la numerología es matemática pura y dura, como se suele decir. Entonces, es una de las más justas, porque 2 y 2 son 4, 22, no hay otra vuelta de hoja. Pues en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si se conjuga la espiritualidad con la matemática, es igual, perfecta y exacta. Entonces, Fran, vamos, tú te atreves así a bote pronto, ya sé que, bueno, que la fiabilidad o no, tú dirás cuál puede ser. Pero y yo, por ejemplo, te digo, yo tengo una fijación. Sí. Me voy a desnudar un poquito. Yo tengo una fijación con un número desde hace muchísimo tiempo. A ver, que se da la lotería complicado. Además es un número, son 3 números, es un número, pero son 3 números. Sí. No es que a mí me gusta el 7 o me gusta el 9 o me gusta... No. Yo hablo siempre del 0-11. El 0-11. Bueno, vamos a ver, el 0-11 tiene muchas connotaciones, más que nada porque el 11 es un número maestro y el 0 es el aprendizaje, es el comienzo, es el empezar desde el principio, ¿sabes? Entonces son números así un poco... Entonces, yo creo que es... Un poco que generalistas, generales. Globales, números globales, generales. Porque yo te digo una cosa, lo mío es de hace 50 o 60, bueno, 60 no, pero 50 y tantos años sí, ¿eh? Sí, vamos a ver, la numerología suele marcar muchos caminos, ya te digo, el 11, 22, 33, 44 son números maestros que todo el mundo de numerología conoce, ¿sabes? Entonces no tiene ningún significado especial. Sí, ahora mismo te lo voy a decir. Es que estaba buscando porque de memoria... Vale. No, a lo mejor te he metido en un embrollo. No, yo siempre tengo a mano... Esto sí que es un atraco, ¿no? Yo te puedo decir con la tontería de siempre, ay, que yo sueño con que a mí me gusta tal. Bueno, pues yo tengo una manía que en 3 veces mal funcionado, pero ha funcionado. Es decir, con el tema de la lotería. Entonces, yo no busco nunca ese número. El tema es que yo me lo encuentre. Entonces, si yo me lo encuentro, lo compro. Y te puedo decir que, por supuesto, nada espectacular, pero de toda esta historia de 4 veces, me han tocado 3. Pues mira, te voy a decir un poquito más o menos todo lo que es. Mira, por ejemplo, el 0-11 como tal no existe, pero el 0 y el 11 sí. El 0 es, Dios te está hablando. Si ves un 0, tienes delante de ti interminables círculos de omega, al que no tienes principio ni fin. Dios está tratando de captar tu atención mediante una palabra reconfortante y una orientación divina. Quiere decir, tú mismo, has estado toda esta vida recordando ese número, pero también estás trabajando en ese sentido, porque estás empezando desde cero, estás trabajando para ayudar, para mantener, estás ahora o llevas muchísimos años en la radio, ¿sabes? Eso tiene sentido, eso de empezar cada vez, y además en los últimos años más, creo que no solo yo, sino que aquí todos estamos empezando. Últimamente, en los últimos años, en las últimas 2 décadas o cosas así, estamos empezando todos, reinventándonos
ahora se utiliza mucho esa palabra de hay que reinventarse, hay que hacer las cosas de distinta forma. Las cosas de antes ya no sirven. ¿Por qué? Ahora con la pandemia, ¿cuántas cosas se están inventando de nuevo? Es curioso, ¿verdad? Pues sí, además que siempre que se piensa en un cero es un comienzo, un principio. No quiere decir de que tengas que empezarlo todo desde cero, sino que el cero es absoluto. Entonces te significa que lo que tú quieras hacer, después de todo tu aprendizaje de toda tu vida, de todas las cosas y experiencias que has tenido, el cero lo que te dice que es ahora es el momento de empezar otra vez con todo lo que sabes, pero desde cero. Y como te sigue el 11, que es un número maestro, hay dos formas de dividir este número. El 11 puede ser como maestro o se convierte 1 y 1 son 2. Suele ser que es mucho más cómodo hacer una vida cotidiana y normal que las responsabilidades que tú, por ejemplo, tienes en la radio, en muchas otras cosas que trabajas, que tú y yo conocemos y todo. Entonces, esa responsabilidad es muy grande, pero hay gente que dice, es más cómodo no preocuparme y hacer la vida cotidiana y simple. Entonces, en vez de ser un 11, eres un 2. Pero al estar tú soñando, pensando o sintiendo el 0-11, es el cero de todo lo que tú has aprendido. Empieza desde cero y haz todo lo nuevo de todo lo que has aprendido. El 11 porque tienes que enseñar, claro. Me acabas de dejar... Mira, yo te he dicho, para engañarte, porque lo que quería era engañarte, yo te he dicho que lo mío no era solo un número, sino que eran varios números. Y te he dicho el 011, ¿verdad? Vale, pues no es así. No es el 011, es el 2011. El 2011, reitero de nuevo el 2. O sea, es una cosa curiosa. Sí, a ver, ya te digo, los números, es que, a ver, la información que tenemos dentro, ya te digo, en la numerología, por ejemplo, cuando uno no está de acuerdo, no quiere hacer porque es un libre albedrío, siempre estamos con lo mismo, pero aunque en verdad no existe el libre albedrío como tal, pero sí, podemos elegir nuestro camino. Entonces, puedes convertirte, si eres un 11, puedes hacer una vida de 11, enseñar, sacrificarte, preocuparte por los demás. En tu trabajo, tú estás enseñando, tú eres una persona que estás cara al público, en las ondas, en muchos otros trabajos y cosas. Y claro, tú cuando hablas, haces escuela y no puedes equivocarte en sí. Yo podría a lo mejor equivocarme y no pasa nada, pero pues no puedo equivocarme, me equivoco y... No, pero me entiendes lo que quiero decir, y esta es una responsabilidad. Sí. En la gente que a lo mejor le da miedo o que ya se ha cansado, se convierte en un 2. Es decir, es un 11 pero invertido, escondido y sin ninguna responsabilidad. Sí, claro. Entonces tú mismo te ha parecido el 2 porque en verdad vienes de eso, de un 2, estar tranquilo. En tu vida podrías estar tranquilamente, sin ningún problema, porque gracias a Dios hoy en día pues ya las cosas van como van, tampoco necesitas mucho más. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero no te rindes a quedarte con lo que has hecho, sino te estás reinventando y estás haciendo el echar adelante, el de lo aprendido, hacer nuevo. Pues sí, algo 2-0-11. Algo de todo eso hay. Ya ves tú el año que pasé, el 2011, el año que pasé yo. Pero bueno, seguimos. Sí, pero son daños colaterales. Si te das cuenta, te marca el 11 en tu vida. Así que todo lo que lleve el 11 o el 2 te marcará. Incluso seguramente te habrá pasado que habrás visto habrás abierto el teléfono para ver la hora o el reloj y verás muchas veces el 11 que te marca. Miento, no lo busco, siempre me emerge. Por eso te digo de que es algo que te marca mucho en tu vida y bueno, por eso no es de extrañar. Vamos a dejar ya mis cositas, seguimos adelante. Vamos a ver. Oye, esto no estaba preparado, que la gente no, se me ha ocurrido. Yo no sabía que me ibas a preguntar nada, Se me ha ocurrido sobre la marcha, por eso te he dicho que igual era un atraco, eso es lo que te he dicho, ¿no? No, que vamos a ir el último temita que quiero tocar contigo hoy. Sí. Vamos a ver. Cuando se acerca alguien a pedir tu ayuda, tu colaboración, vamos, que le eches una mano, Sí. ¿Te ha ocurrido gente que de golpe y porrazo lo has visto todo clarísimo? ¿O esa intuición
que tú hablabas, bueno, aparte de que tienes que trabajarla mucho, tiene que ser siempre confirmada. Es decir, ¿te ha ocurrido en alguna ocasión que tú, la impronta que a ti te ha dado, luego te lo ha corroborado absolutamente todos los elementos, el tarot, el péndulo, que te lo ha corroborado? ¿Y cuál es el caso, uno de los casos que a ti te haya dejado preocupado? Preocupado por si no eras capaz de ayudarle, por si... Es decir, primero, ¿te ha ocurrido la impronta? Y segundo, ¿tienes algún caso que te haya dejado así un poco preocupado, un poco diciendo... con la palabra en la boca y eso sí. Yo no sé si voy a poder ayudar a esta persona. Pues mira, el tema es, yo siempre que tiro el tarot o me hacen consultas o por evidencia o sensitividad, pues conecto con las cosas, yo me preocupo porque aparte de, yo soy un ser humano como todos los demás, pero tengo esa capacidad de con los años pues he sabido aprender del otro lado, y claro, a mí como ser humano me da miedo el equivocarme, no porque me digan o no me digan, a mí me da igual, sino porque una equivocación mía puede ser una gran equivocación en esas personas. Entonces me cuido muy mucho de estar muy seguro de lo que digo. Cuando yo hago el tarot o tiro el tarot, lo que tengo es, como soy muy sensitivo en él, yo escucho, oigo y veo lo que voy a decir. Entonces, como yo digo, yo no me estoy equivocando porque no soy yo, me lo están dando. Entonces los seres que me lo están dando me lo dan con una seguridad muy grande. También soy una persona de que si en ese momento no veo con realidad la cosa, no lo digo. Pero a mí me pasó un caso que además me dejó muy bloqueado porque me entró una señora, además lo hice por teléfono, de las primeras veces que hacía el tarot por teléfono, y bueno, pues empezó con unos casos y yo nada más en las primeras palabras intuí que la tarde iba a ser un poco flamenca, ¿sabes? Porque digo, uy, esto ya, porque además y pues así fue, pues una señora que tenía muchos problemas, muchas cosas, pero un poco más o menos que me preguntaba, pero lo que quería era que le dijera lo que ella quería escuchar. Y yo como le decía, mire, usted puede hacer... Sí, eso ya lo sé, pero vamos a ver, señora, ¿usted quiere preguntar por el problema o al final me empezó a bloquear? Abrir un debate. Sí, es que encima, oiga, usted me está llamando para preguntarme y poderle ayudar, o usted lo que llama es ponerme entredicho, porque lo que le estoy diciendo es ley. Además que lo tengo muy claro, si usted quiere el trabajo ir bien, el negocio y todo esto tiene... Sí, pero es que me puso entre las cuerdas y digo, mire, señora, si usted quiere que le ayude, la ayudaré, pero si usted me llama para escuchar o que le tenga que decir yo a usted lo que quiere, de eso nada. Y oye, y me puso en las cuerdas, pero ya lo había sentido mucho antes, así que ya iba con un cuidadito que para qué. Gracias a Dios he tenido, o suelo tener siempre mucha sensibilidad, o a lo mejor cuando me han venido al gabinete y ya cuando había la vuelta digo, madre es la que me viene. Y he visto a lo mejor cómo va a acabar la cosa, pero tienes que ser profesional e intentar que vamos a ver, que la persona lo entienda. Algunos, la mayoría, sobre todo, han venido un poco así y han salido muy bien y muy humildes porque se han dado cuenta que no es lo que uno quiere, sino lo que en verdad quieren los del más allá, ayudarnos. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, llevamos 20 minutos. Es que dura poco, pero luego tenemos poco tiempo y hay tantas cosas que hablar, Miguel, pero bueno, ya tenemos más semanas. Que no hay problema. Bueno, dinos cómo se contacta contigo, que les dé para que le puedan echar una mano. Sí, pues mirad, como siempre, mi número de teléfono es el 644-415789. Y si también queréis, podéis contactar en Manos Espirituales por el Facebook o Instagram. Y ahora también, desde hace un par de semanas, que he abierto artesanía Manos Espirituales, donde veréis toda la artesanía que hago de cartas, del tarot, de oráculos, e incluso subiré algunas varas de poder, de trabajo, simbolismos, para que podáis también pues aprovecharos un poquito también de
de estas artesanías, estas cosas que hago para vosotros en vuestra vida. Una última pregunta, pero solo con un sí o con un no, y lo dejamos para la semana que viene. Vale. La lectura de manos, ¿eso es fiable? La lectura de manos como la lectura del tarot. Nosotros leemos con los símbolos de las cartas y los demás leen con las rayas de la mano. Todo vale si está bien hecho y bien trabajado y bien estudiado y bien espiritualizado. Pues nada, Fran, la semana que viene tocaremos un poquito más en profundidad esto. Oye, que muchas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros, hasta la semana que viene y cuidaros todos. Hasta luego. Hay que ver ese 011 que me ha llevado a maltraer. Vamos con la última sección del programa, de la mesa de lo increíble de hoy lunes. Hoy lunes, día 1 de marzo. Bueno, y de nuevo un relato de estos cortos que últimamente me ha dado por escribir, en este caso basándome en un hecho que ocurrió hace 50 años, un poquito más, y ocurrió en Almería. Y el título del relato es sencillamente: han pasado 50 años, nada nuevo. Os dejo con él. No sé si os gustará más, os gustará menos, pero de verdad que se hace con toda la intención de entreteneros. Así que sin más dilación, con vosotros, el relato. Era un día de verano de 1971. Manuel, como hacía de forma habitual, salió preparado para sumergirse en ese mar Mediterráneo de esa fachada valenciana, pues le llamaba constantemente para hacer una de las cosas que más le gustaba: bucear. Un mar tranquilo, un mar sin peligros, aunque él siempre cuidaba y respetaba ese mar. Aquella mañana, como tantas otras, se enfundó su traje de neopreno y salió hacia el mar. Una pequeña lancha neumática, y que una vez separado unos metros de la orilla, él se sumergía. Hoy había optado por una zona que le habían contado un poquito hacia adentro de la Puebla de Farnals. Y así lo hizo. Llegó saliendo de Porsa Playa, llegó al sitio que tenía previsto con arreglo a las coordenadas que le habían marcado y se sumergió. Estuvo, pues como siempre,
observando, mirando, buscando. Esa curiosidad que tienen los buceadores siempre. En un momento determinado notó como algo extraño. No sabía muy bien qué era, pero algo que no era normal, que no era habitual, ahí abajo. De golpe y porrazo una figura importante pasó rozándole. No le dio tiempo ni a girarse. Empezó a ponerse un poco nervioso. De golpe y porrazo de nuevo lo vio. Era un tiburón. Un tiburón en Valencia, en el mar Mediterráneo. Con mucha precaución se había separado aproximadamente unos 20-22 metros de su embarcación neumática. Pues intentó acercarse, pero vio que el escualo se acercaba a él. Y en uno de esos movimientos de brazada para mover, aquel animal le mordió la mano y se llevó los 5 dedos. Cuando su señoría disponga, iniciamos la preparación de la sesión de juicios para el día de hoy. Vale, Paco, en nada estoy ahí. Así le contestó el juez Bermejo, destinado lejos de Valencia, en el norte. Le contestó a su auxiliar en un día, pues, cotidiano, rutinario, donde los asuntos, como siempre, por el retraso que se llevaba, se acumulaban, pero no había ningún estrés especial, ninguna situación de tensión determinada. Así que como llevaban esa semana tranquilidad, más o menos, con respecto a lo que estaba acostumbrado, pues su señoría cogió la toga, se la puso, y en el momento de ir a colocársela del todo, siente un pinchazo profundo, doloroso, en el costado. Qué cosa más extraña, debe haber sido una mala postura durmiendo, que ahora el nervio se ha despertado. Pero el juez Bermejo no le dio ninguna importancia. Salió a la sala, despachó todos los asuntos que le correspondían en el día de hoy y tornó al despacho, hizo unos repasos sobrescritos y se preparó ya próximo al mediodía, dado que hoy tenía la suerte de no tener guardia, pues de prepararse para retornar a su casa. Bajó al garaje del Palacio de Justicia, cogió su coche y salió. En el recorrido habitual, un recorrido que ya llevaba destinado allí, pues, unos cuantos años. Estábamos hablando de 1972. Llevaba aproximadamente casi 2 años. Subió al coche, lo puso en marcha y empezó a hacer el recorrido habitual. En un momento determinado se sintió como mareado, como si se le nublara la vista. Tuvo miedo e intentó pegarse a la acera para parar, pero vio que tanto las manos como los pies no le respondían. De manera que
que se puso tremendamente nervioso. De golpe y porrazo pareció que el coche se aceleraba. Esa situación, esa sensación que cuando nos falta el control creemos que el vehículo. Coincidía en ese momento que estaba pasando por el único puente levadizo que había en todo el recorrido. Al acelerarse el coche se desplazó hacia la izquierda y se enfrentó y golpeó contra el perfil del puente, con tanta mala suerte que lo traspasó y el coche cayó al vacío. El magistrado Bermejo falleció. Sí, dígame. Sí, soy yo. Sí, efectivamente, soy yo. Dígame. Sí, claro, sigo viviendo en Almería, sí. Sí. Bueno, pues mire usted, dejé de interesarme por esa vivienda porque bueno, creímos que no era, tanto mi familia como yo creímos que no era la idónea en ese momento para nosotros. No, hombre, no, que no, ya le digo que no había absolutamente nada más, sencillamente que creímos que no. Ya. No sé muy bien si mi hija tiene algo que ver con esto o si han hablado con ella por alguna razón. Bueno, sí, estaba ya muy avanzado cuando lo desestimamos. Bueno, mire, es que tengo un poquito de prisa, pero ya. Bueno, en deferencia a que es usted periodista y bueno, sí, efectivamente. Mi hija se lo ha dicho claro. Y yo, cada vez que entraba en aquella obra en construcción, notaba una sensación extraña. Entendía que algo raro, algo estaba pasando, o algo podía pasar. Y no fue una vez, fueron todas y cada una de las veces que fuimos y que yo seguía sintiendo. Evidentemente no me podía meter a vivir con mi familia en aquella vivienda. Por eso opté, comentándolo con mi mujer y mi hija, por dejarlo. Sí, efectivamente, ese edificio no me transmitía buenas vibraciones, así que opté por rescindir el contrato. Esto era, sí, creo recordar, a finales de julio de 1970. Pretende usted que me acuerde, que han pasado ya casi 20 años. Yo era un crío de 11 años. Bueno, intento explicárselo. Probablemente me va a decir usted que eran imaginaciones mías o... Yo vivía muy cerca de ese edificio. Sí. En la calle Hermanos Pinzón. Sí. Y yo, cada vez que pasaba cerca, veía como
como un polvo rojo. Como que de los sótanos, de los cimientos de ese edificio, salía como un polvo rojo, como un humo, que incluso me llegaba a molestar los ojos. Y así era. Yo pasaba prácticamente todos los días por allí porque tenía que ir al colegio, que estaba en la calle Altamira. Y la verdad es que cada día, incluso recuerdo un día que noté como si dentro de o sea, ese polvo era más denso, ese humo era más denso. Y en esas zonas más oscuras que hay entre la estructura, ya estaba cerrada, prácticamente se veía el ladrillo, pero dentro vi como unos rostros, como unas imágenes desencajadas, con el terror en su cara. Otro día, pasando también, en esta ocasión no iba pegado al edificio, era por la acera de enfrente. De nuevo ese polvo rojo, pero esta vez lo vi concentrado más arriba, en la cuarta planta. Y en un momento determinado el corazón se me sobresaltó, porque parecía que dentro de esa humareda roja estaban cayendo cuerpos. Salí corriendo y no miré hacia atrás. A partir de ese día y hasta hoy, que usted me lo ha preguntado, nunca volví a pasar por allí. Sí que me enteré, me lo han contado, que ese edificio, el edificio Azorín, en Almería, y el 15 de septiembre de 1970, después de un ruido, se vino abajo. Fallecieron 15 trabajadores. Y no solo eso, sino que posteriormente gente relacionada como cierto magistrado que tuvo algo que ver en la causa, incluso como el jefe de sanitarios valenciano que atendió a los heridos. Uno, el primero, murió y el otro fue atacado por un tiburón, conjuntamente con muchas más historias. Este es el caso del edificio Azorín de Almería. Se vino abajo y murieron 15 personas. Y hasta aquí el programa de esta noche de lunes de la Mesa de lo Increíble. De nuevo hemos intentado entreteneros, de nuevo hemos intentado contaros algunas cosas
Y de nuevo hemos intentado, pues en la medida que sea posible, que cada lunes, a partir de las 12 menos cuarto de la noche, y cada martes a partir de las 11 de la noche, pues podáis estar con nosotros. Si lo hemos conseguido, fenomenal. Si no, no os preocupéis, lo intentaremos seguir haciendo lo mejor posible. Buenas noches, Miguel Ángel Bustos, La Mesa de lo Increíble.